Hay una serie que recientemente vi con mi esposa en una de las plataformas digitales que se llama Bronca, así la tradujeron. Bronca como de pleito, ¿no? De camorra, dijeran por ahí. Pero está basada comienza todo con un hombre que está echando reversa en un estacionamiento de un centro comercial y una mujer que quiere salir al mismo tiempo, o es al revés. El chiste es que uno le toca el claxon al otro y el otro le responde con el claxon también. Y la mujer le hace una seña obscena al hombre y ella sale de este lugar, del estacionamiento, y el hombre sale en su camioneta detrás de ella y se desata una persecución en la que provocan accidentes en la ciudad, destrozos en algunas casas, y a la final cada uno termina yéndose a su casa. Y dices, ¿cómo puede alguien hacer toda una serie, es decir, varios capítulos de un solo acontecimiento? Porque después todo se empieza a intensificar. Empiezan unos a tomar venganza del otro. Tú me hiciste esto, yo te voy a hacer otro. Después investigan cada uno dónde vive el otro y van a hacerle maldades a su casa y siguen vengándose el uno con el otro y nunca termina. Y al final terminan ellos casi muertos, ambos, y casi destruidos. Es una serie que de este tipo de producciones que tienen un humor medio negro, pero me gusta que te muestra la condición del ser humano, hasta dónde fueron capaces de llegar a estas personas. Y algo que no encuentras en toda la serie, en todo, desde el principio hasta el fin, es alguien que les dé un buen consejo, alguien que los detenga de hacer esas tonterías. Todos los demás personajes están involucrados y cada quien está viviendo en su mundo y cada quien con sus problemas, pero no hay una sola persona que les ayude a recapacitar y a reorientar sus acciones. Y todo termina mal en esa serie. Bueno, hoy estamos ante un pasaje en el que podremos ver cómo escuchar el consejo del Señor nos libra del mal. Escuchar el consejo del Señor nos libra del mal. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulos 25 y 26, pero vamos a comenzar por el capítulo 26. No lo vamos a leer completamente, sino que vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque este pasaje, el capítulo 26, es prácticamente una repetición del suceso del capítulo 24 que aprendieron la semana antepasada, que predicaba el pastor Jorge Luis, donde David le perdonó la vida a Saúl una primera vez. Recuerdan aquella vez en la cueva, y él perdona la vida de Saúl, solamente corta un pedazo de su capa, lo cual fue humillante para Saúl, pero después el Espíritu Santo de Dios hace a David recapacitar, y él dice, sea yo librado de tocar al ungido del Señor. Y en el capítulo 26 vuelve a suceder algo muy similar, solamente cambian el escenario, ya no es una cueva, ahora es el desierto, y cambian las circunstancias. Ahora Saúl está dormido en medio del campamento de sus hombres y tiene una lanza clavada a un lado. Su lanza está clavada a un lado de donde él está dormido. David con sus hombres descienden al campamento de Saúl. Él le dice a sus hombres, ¿quién vendrá conmigo al campamento de Saúl? Algunos de ellos se suman a él, y vean lo que sucede, versículo 8 del capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 7. David y Abisai llegaron de noche al campamento. Saúl estaba durmiendo en medio del campamento, con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner, que era como el guardaespaldas principal de Saúl, y la gente estaban acostados alrededor de Saúl. Entonces Abisai dijo a David, hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano,
Ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. Versículo 9. Pero David dijo a Abisai: no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Dijo también David: vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Pero ahora te ruego, toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y lo que sucede enseguida es lo mismo que pasó en el capítulo 24, donde David habla a voces a Saúl y le vuelve a decir: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué he hecho yo en contra tuya? No he procurado más que tu bien y tú buscas matarme. Y le demuestra una vez más que él pudo haberlo matado en ese momento, pero que perdonó su vida. Y después ustedes pueden leer cómo esto termina, donde Saúl reconoce nuevamente que David es el ungido del Señor y que Saúl ha obrado mal en contra de él. Lo interesante es notar que David otra vez se enfrentó a la misma situación, la misma oportunidad de matar a Saúl, a su enemigo, que pudiéramos decir con justificada razón podría haberlo matado. Pero David no duda ni tan solo un segundo, ni tan solo un momento. Su respuesta es inmediata y él no duda en decirle a sus hombres que le estaban aconsejando: mátalo, y les dice: no, el Señor me impida, dice el versículo 10 del capítulo 26, vive el Señor, que ciertamente el Señor hará justicia sobre él. Versículo 11, no permita el Señor, en pocas palabras, que yo tome este asunto en mis manos y cobre venganza por mis propias fuerzas. Y es interesante que en medio de estos dos sucesos, capítulo 24 y capítulo 26, tenemos un pasaje precioso, que es el capítulo 25, en el que nos vamos a centrar, en el que al parecer se nos muestra que hubo un momento de suma importancia en la vida de David, que seguramente le enseñó una gran lección acerca de cómo escuchar el consejo del Señor nos libra para no hacer el mal. Así que vamos a leer completo el capítulo 25 y, como siempre les digo, cuando es narrativa, traten de ir imaginando en su mente las escenas de esta preciosa narración. Vean lo que dice, Murió Samuel y se reunió todo Israel. Lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Aquí se nos muestra cómo el sacerdote Samuel ha muerto. Él ya no es más aquel que juzga a Israel, y él ya no es más aquel profeta para Israel, y él es sepultado. Más adelante vamos a volver a saber de una forma bien interesante acerca de Samuel. Pero nos dice ahora el pasaje que David se dirige a otro lugar. Había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre, o sea Nabal, era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Y le dirán así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros
y no los hemos maltratado ni les ha faltado nada en todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco? Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal. David envió misioneros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando estábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexione y mire lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno, o sea, Nabal, que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y las puso sobre asnos. Algunos ya empezaron a saborearse, pero ve lo que sucede enseguida. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí, porque yo los seguiré, pero no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre, o sea Nabal, tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto, escucha esto, mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal, y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi Señor, envió. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor, y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido, o sea, a David, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano, sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora, permita que este presente que su sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Es decir, el Señor Dios establecerá una casa duradera para mi Señor David. Pues mi Señor, o sea David, pelea las batallas del Señor, o sea Dios, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida,
entonces la vida de mi señor, o sea David, estará bien atada en el haz de los que viven con el Señor, o sea Dios. Pero él lanzará la vida de sus enemigos como en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor que cuando el Señor haga por mi Señor, o sea por David, conforme a todo el bien que él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto, es decir, tomar venganza, no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor, o sea Dios, haya hecho bien a mi Señor, o sea David, entonces acuérdese de su sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, escucha esto, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieses venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba, no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Interesante lo que sucede a continuación. Vea, entonces Abigail regresó a Nabal y éste tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas y su corazón quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos días después sucedió que el Señor Dios hirió a Nabal y murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo otra vez: bendito sea el Señor, que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal. Y escucha esto: y ha preservado a su siervo, o sea, a David, del mal. Otra vez, el Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a la casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a usted para tomarla para sí por mujer. Ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo: miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron mujeres suyas, pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Interesante historia, cuántos personajes y cuántas cosas acontecen aquí. 3 personajes son los que resaltan. David, quien previamente ya vimos que él fue ungido por el Señor para ser el rey de Israel. A él se le ha prometido el trono de Israel, pero sus circunstancias no se parecen mucho a las de un rey que está a punto de tomar posesión. Segundo personaje que se nos presenta es Nabal. Nabal se nos describe en el texto como un hombre áspero y malo en sus tratos. Hermanas, prohibido darle codazo a sus maridos en este momento. Y también como un necio y un insensato. Y luego se nos presenta Abigail, que en contraste con Nabal, nos dice el texto, era inteligente y de hermosa apariencia. Ahí se pueden decir amén las hermanas. Era mexicana Abigail, yo creo. Y la historia se desarrolla más o menos así, lo que acabamos de ver. Versículos 1 al 8 vemos que Nabal está trasquilando sus ovejas en sus tierras, pero el pasaje nos mostró
que cuando David está huyendo de Saúl, él ya tiene un ejército y ellos están acampando en diferentes lugares, y en una de estas ocasiones David y sus hombres acamparon alrededor de las tierras de Nabal, y mientras ellos estuvieron ahí, estuvieron protegiendo a los campos de Nabal, a sus pastores y a sus ovejas. Ahora, en el tiempo de la esquila, en aquella época, se acostumbraba a que cuando se llevaba a cabo la esquila, que es como la cosecha, ¿no? Es como ya a las ovejas les creció la lana, pues las trasquilaban, y eso, obviamente, la lana era símbolo de lana, ¿no? Entonces, la costumbre era que a los pastores que habían sido fieles en cuidar esas ovejas, se les recompensaba con un poco de esa lana, y se les hacía como un festín, y se les daba también comida y algunos otros premios. Entonces David no es como que está yendo a cobrarle la cuota a Nabal. David le está diciendo: nosotros colaboramos en que tú pudieras cosechar, que tú pudieras ahora tener ovejas con mucha lana, porque nosotros las cuidamos junto con tus pastores y cuidamos a tus pastores. Te pedimos que conforme a lo que nos correspondería, conforme a la tradición, nos des lo que nos corresponde. Pero a cambio de eso, Nabal lo rechazó y lo despreció. Nabal ha de haber pensado, por lo que vemos en el texto, dice: tú estás huyendo de tu señor, tú estás huyendo de Saúl. Déjame te digo, yo no te reconozco a ti como el rey, y yo estoy del lado de Saúl, así que ni te conozco ni sé quién eres, yo no te voy a dar absolutamente nada. Eso era definitivamente una afrenta, era una ofensa en contra de David. Y lo que vemos enseguida, desde el versículo 9 hasta el 34, es entonces que ahora David se enoja tanto que ahora él quiere matar a Nabal, destruirlo, destruir sus hombres, sus tierras, su ganado, matarlo a él. Y vemos entonces que cuando él ya está listo, va con los hombres con espadas, 400 hombres, o sea, iban a arrasar con todo lo que tenía Nabal. Vemos que aparece Abigail, quien de manera sabia, el pasaje nos mostró que era una mujer inteligente, intercede por Nabal y llama a David al razonamiento, llama a David a la prudencia y a la sabiduría, llama a David a someterse a la voluntad del Señor. Abigail le ruega que no actúe por venganza personal, sino que confíe en el Señor, y le dice, en pocas palabras, recuerda a David que tus batallas no son realmente tus batallas, son las batallas del Señor. Después, David escucha el consejo de Abigail y envía a Abigail en paz. Pero al final vimos como el Señor inmediatamente hiere a Nabal y Nabal muere. Quiere decir que verdaderamente Nabal había actuado mal. Pero también quiere decir, y David lo agradece, que el Señor peleó la batalla de David porque David decidió confiar en el Señor. Y no solo eso, sino que vemos que al final Abigail, de alguna manera, es rescatada de vivir con este hombre perverso y malvado, y ahora viene a vivir con David. Es decir, no quedó viuda, desamparada o desprotegida. David tomó a Abigail como mujer, y luego se nos narra que ya ahora tiene otras dos esposas. Esto es algo también que es un poco difícil de entender. Vimos también que Saúl, que ya había otorgado a su hija Mical a David, le dice, no, siempre no, ahora se va a casar con otro. ¡Qué porquería de persona era Saúl! Pero esta es la manera en que los seres humanos solemos actuar muchísimas veces, buscando solamente nuestro propio beneficio. Saúl estaba traicionando de muchas maneras a David, buscando cómo hacer mal a David. Pero luego vemos que David toma a otra mujer, y también toma a Abigail como mujer. 3 esposas. ¿Quiere decir esto que la palabra de Dios, que el Señor está de acuerdo con la poligamia? La respuesta es no. Lo que nosotros tenemos que entender es que en un mundo caído,
David está a punto de asumir un reino y políticamente era común en aquellas épocas que un rey, y ustedes lo han visto en muchas películas, un rey que de pronto sabía que se iba a enfrentar a otro rey, en lugar de provocar a ese rey, venían y a veces ofrecían tesoros e incluso ofrecían que una de sus hijas se casara con el hijo de este rey para formar alianzas. Entonces, David está en un momento en el que él está a punto, él sabe que en algún momento va a tomar el trono y él está por su lado formando alianzas. Pero esto no quiere decir que el Señor esté de acuerdo con ello. Lo que hemos venido viendo es que sí, parece que David es el hombre que nos dice la palabra de Dios, es conforme al corazón del Señor, pero lo que vemos es que también es un ser humano que se equivoca y que no necesariamente hizo todo bien. Vimos que él le mintió al sacerdote Ahimelech hace 3 semanas. Vemos hoy que él está tomando a más mujeres y vemos en el pasaje del día de hoy que al igual que Saúl tenía la misma propensión que tenemos todos los seres humanos a querer ser vengativos, a querer tomar justicia por nuestra propia mano, a dejar de confiar en el Señor. Él ya había tomado la determinación de ir y matar a Nabal. Lo que nos muestra esta narrativa es que David se vio en peligro de hacer el mal, tomando venganza por su propia mano, pero qué maravilloso ver cómo Dios utilizó las palabras de Abigail para recordarle a David que sus batallas son las batallas del Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos escuchar el consejo del Señor para no hacer el mal. Solemos orar como nos enseñó Jesús: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero ser librados del mal, mis hermanos, no tiene que ver única y exclusivamente con que alguien no nos haga el mal a nosotros, que fue lo que vimos que sucedió aquí. David fue vindicado por el Señor, pero David estuvo en grave riesgo de hacer él el mal, lo dice él con sus palabras. Tú y yo, cuando pedimos al Señor ser librados del mal, debemos pedir no solamente ser librados del mal que otros nos pueden hacer, sino que en primera instancia este pasaje nos ayuda a reconocer: tú y yo también somos capaces de hacer grave daño a otras personas cuando no consideramos la voluntad del Señor en primer lugar. Por eso debemos escuchar el consejo del Señor para no hacer el mal. Hermanos, Jesús llevó esto todavía a un nivel más alto, porque el Señor le enseñó a David por medio de las palabras de Abigail su propensión a hacer el mal, y él recapacitó y decidió confiar en el Señor. Pero nos muestra que él sí tenía la determinación de hacerlo en un principio. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el famoso Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 21 al 26, 38 al 42, 43 al 48, él no solamente retoma esta enseñanza de que no odiemos a nadie, es más, que no odiemos ni siquiera a nuestros enemigos, que no tomemos venganza por nosotros mismos, y todavía lo eleva más y dice: amen a sus enemigos. Estar bajo la gracia de Dios, mis hermanos, no disminuye lo que en el Antiguo Testamento lo que en el Antiguo Testamento se nos mostró que éramos llamados a cumplir. El Señor no solamente dice: no tomen venganza por sus propias manos, no odien a nadie, amen a sus enemigos, porque ustedes eran los enemigos de Dios. Y por medio de Cristo, que es el verdadero David, el Señor los reconcilió a ustedes con el Señor. Jesús, mis hermanos, me encanta el pasaje de Marcos capítulo 15, y lo vamos a ver más adelante. Les adelantamos que en unos pocos meses, cuando terminemos Samuel, vamos a pasar al Evangelio de Marcos y lo vamos a disfrutar tremendamente todos. Pero en Marcos 15 se nos narra la crucifixión del Señor Jesucristo como una derrota, es decir, en términos humanos.
Jesús está abandonado. Sus hombres, en lugar de estar con él, lo dejaron, lo abandonaron. Poncio Pilato lo juzgó injustamente. Los romanos lo maltrataron, los soldados romanos se burlaron de él y él fue crucificado y burlado por todos los hombres que estaban a su alrededor. Después vino oscuridad durante 3 horas que mostró la ira de Dios por el pecado que estaba sobre él, pero la ira de Dios sobre la humanidad que estaban crucificando al Rey justo. Y entonces Jesús exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muere. Pero esto no fue una derrota para Jesús. Él nos estaba mostrando el camino de la victoria de los creyentes. El Rey estaba siendo coronado en ese momento de esa manera. Jesús no es el Rey a pesar de lo que le hicieron, sino es el Rey precisamente por lo que le hicieron, porque Él sabía que a eso había venido. Y en lugar de tomar venganza sobre sus enemigos, es interesante ver en Mateo capítulo 26, no lo vamos a leer ahorita, pero versículos 52 al 54, interesante ver cómo cuando Jesús es aprendido, dice que uno de los hombres que estaba con él saca una espada y le mocha la espada al sumo sacerdote, dice ahí, le corta la oreja al sumo sacerdote, y Jesús le dice: no, tranquilo, y luego se la pega, pero le llama la atención a este hombre y le dice: ¿qué no sabes? ¿Qué no sabes tú? Es más, vamos a leerlo, Mateo 26, versículos 52 al 54, para que veamos las palabras precisas del Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que temen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Jesús sabía que la voluntad del Padre iba mucho más allá que lo que nosotros podemos ver en términos terrenales. A Jesús le importó más la voluntad del Padre que tomar venganza por sus enemigos. Debemos nosotros, por lo tanto, hermanos, escuchar el consejo de Dios para no hacer el mal. No solamente para ser librados del mal, sino para no hacer el mal. Y es que en esta vida que nos toca vivir a ti y a mí, en este mundo caído, nos vamos a encontrar en ocasiones, en situaciones en las que justo las personas que menos esperarías que te hicieran daño, te van a dañar. Justo las personas que tal vez asumirías tú que deberían estar más agradecidos contigo. Como Nabal estaba en deuda con David por todo lo que David hizo por él, justo esas personas son las que pueden llegar a dañarte. Justo aquellas personas por quienes has hecho muchas cosas y de pronto te vuelven la espalda. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde todos seguimos lidiando con el pecado que hay dentro de nosotros. Y este pasaje nos ayuda a comprender la razón. Si somos honestos la mayor parte del tiempo y nos analizamos a nosotros mismos, también tenemos toda la capacidad, y lo veíamos con los hombres el día viernes, tenemos toda la capacidad de ser igual que Nabal, de hacer daño a otros, de ser insensatos, de no ser sensibles a las necesidades de otros y de no ser sensibles a lo que otros han hecho por nosotros, y cuánto más a lo que el Señor ha hecho a nuestras vidas, cuánto bien el Señor ha hecho a nuestras vidas por medio de otras personas. Pero así somos como seres humanos. De esto es de lo que el Señor nos libra, de nosotros mismos. Muchas veces no sabemos ni siquiera identificar correctamente a nuestros enemigos y lastimamos a aquellas personas a quien menos deberíamos de lastimar. Pero la palabra de Dios nos provee de la perspectiva correcta. Jesús exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y antes de esto vimos en Mateo que Él dijo: no, yo no voy a tomar venganza sobre ellos, yo vine a salvarlos precisamente
de eso, de lo que son. Estos hombres estaban crucificando al rey. En lugar de reconocerlo como rey, lo estaban crucificando a quien vino a salvarlos. Era justo, mis hermanos, que Jesús hubiera pedido por legiones de ángeles que vinieran y destruyeran a todos en ese momento. Pero a eso no lo envió el Señor. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y tú y yo fuimos necios por mucho tiempo como Nabal, injustos, malagradecidos con el Señor. Rechazamos al Señor muchas veces a pesar del bien que Él nos ha hecho. Pero también hemos sido dañados por otras personas. Y también hemos sido dañados por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, por nuestros clientes, por nuestros proveedores, por nuestros hijos, por nuestros padres, porque vivimos en un mundo caído. Y nosotros tenemos que comprender esto. ¿Qué es lo que hace falta allí? Les hablaba de esta serie en la que estos dos personajes pelean hasta el final y no hay nadie que traiga la sensatez a sus vidas. Y de la misma manera, nosotros muchas veces, en lugar de ir y buscar el consejo del Señor, en lugar de ser como Cristo, ser informados por la palabra de Dios y cuál es su voluntad, queremos actuar vengativamente. Queremos hacer justicia por nuestra propia mano y decidimos pagar mal por mal, como lo hizo David. Aun y cuando Jesús ya nos salvó, aun y cuando verdaderamente el Señor ya ha hecho cambios en nuestras vidas, aun y cuando sí, nosotros como cuerpo pastoral, en los lunes nos reunimos, hablamos acerca de ustedes y decimos, mira, estos hermanos han mostrado evidencia de gracia, gloria al Señor por estos hermanos que están creciendo, gloria al Señor porque están caminando en fe, gloria al Señor porque han tomado estos pasos de fe, pero también muchas veces ya te diste cuenta que estos hermanos están luchando con esto. Y no lo hacemos de una manera de juicio, sino que, ¿cómo podemos servirles por medio de la palabra para que ustedes sean edificados por medio del consejo del Señor para actuar de manera sabia en sus vidas? Hermanos, el primer paso que debemos hacer, como en los Alcohólicos Anónimos, es reconocer que tenemos la misma propensión a ser impulsivos, vengativos y debemos arrepentirnos. Debemos escuchar el consejo del Señor para no hacer el mal, en lugar de tomar la decisión de escuchar a nuestra propia mente que nos dice, sí, contéstale como se merece, sí, aplícasela tú también, sí, véngate al doble para que aprenda la lección. Gloria al Señor por la iglesia. Gloria al Señor por los hermanos en Cristo, que como Abigail se acercan a nosotros cuando estamos actuando de maneras equivocadas y nos dicen, hermano, te estás equivocando. ¿Por qué queremos promover que aquellos que aún no son miembros de la congregación se sumen a la membresía del Señor? Porque queremos hacer esto con ustedes. Y queremos que ustedes hagan esto con nosotros. Queremos poder llegar y que tú nos pidas a la congregación, no a los pastores nada más, pero a la congregación, ayúdenme a caminar con el Señor. Y cuando vean que me estoy equivocando, al igual que Abigail, vengan y llamen mi atención, aconséjenme conforme a la palabra del Señor, para que yo pueda caminar en justicia y no hacer el mal. Qué preciosa labor tenemos y qué preciosa oportunidad tenemos nosotros, mis hermanos, de hacer esto con nuestros hermanos que están cayendo en pecado también. Este pasaje nos anima a ser como Abigail. No seamos indiferentes cuando vemos a nuestros hermanos cometer pecado. No seamos indiferentes cuando veamos a nuestros hermanos
empezar a caminar por un camino que los puede llevar a hacer el mal y a la destrucción. En lugar de chismear contra ellos, murmurar contra ellos, podemos venir en humildad como lo hizo Abigail y llamar a nuestros hermanos al arrepentimiento y a reconsiderar que sus batallas no son las batallas no son sus batallas, sino son las batallas del Señor. Abigail llamó a David a poner en perspectiva las cosas. David, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar justicia por tu propia mano? ¿Vas a pagar mal, por más justificado que esto esté? ¿O vas a pelear la batalla del Señor y dejar que el Señor pelee tus batallas? David vio el acto de Abigail, lo vemos en los versículos 32 al 35. David vio esto. Podemos intuir que el Señor lo movió a darse cuenta de la gravedad del problema y bendijo al Señor por el consejo de esta mujer. Vea lo que dice. Entonces David dijo a Abigail, versículo 32 a 35, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Bendito sea el Señor por los medios de gracia que Él ha colocado a nuestro alrededor, que nos han impedido que nosotros cometamos semejantes barbaridades. Y bendito sea el Señor por las veces que Él te ha utilizado a ti y me ha utilizado a mí para ello. Pidámosle al Señor que nos siga utilizando como Abigail. Jesús, en Mateo capítulo 7, dijo algo acerca de escuchar su consejo y el resultado que esto traería, y no escuchar su consejo y el resultado que esto traería. Por tanto, versículo 24, Mateo 7, 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías, el contraste, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato como Nabal, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande la destrucción. En el Antiguo Testamento tenemos los Salmos, capítulo 32, versículo 8, Salmo 32, versículo 8, el Señor diciéndole a su pueblo, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Hermanos, el Señor nos ha regalado su palabra, su consejo para guiarnos en nuestro camino. Si hemos de ser Abigailes en nuestra vida para otras personas, debemos estar saturados del consejo de Dios. ¿Te das cuenta que Abigail no apeló a ninguna otra cosa más que a la voluntad del Señor para David y a que se detuviera de hacer el mal, puesto que el Señor tenía planes más grandes para él? Y es el mismo llamado que el Señor nos hace a nosotros, mis hermanos. Abigail llamó a David a considerar su realidad futura. Tú vas a ser el rey de Israel, a ti el Señor te escogió. Abstente de hacer el mal, porque es algo de lo que te vas a arrepentir todos los días de tu reinado. Y ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? A ti y a mí, Jesús nos prometió que reinaremos con Él. Por lo tanto, y sabemos que es verdad, porque el Rey Jesús, el verdadero Rey, vino, murió por ti y por mí, pagó por nuestros pecados, en lugar de aniquilarnos cuando éramos sus enemigos, y resucitó de los muertos. Y qué preciosas palabras les dice a sus discípulos, y me llama la atención que Abigail le dice a David, no hagas esto porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para ti, David. Y las palabras de Jesús que nos dice, no se turbe su corazón, Juan 14, 1 al 4, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí.
en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré a ustedes otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hermanos, vamos a reinar con Cristo y vamos a vivir en la casa duradera y eterna de nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos promesas mejores que las de David y tenemos razones mayores para, en lugar de tomar cualquier circunstancia en nuestras manos y actuar en necedad como Nabal, para mejor escuchar el consejo del Señor y no hacer el mal, sino caminar por el bien. Póngase de pie, por favor. Jesús, mis hermanos, como vimos en el pasaje de Mateo, cuando Jesús les dice a este discípulo, guarda la espada, yo ya hubiera podido destruir a todos con ángeles que el Señor enviaría, pero yo vine para que se cumpliera la voluntad del Señor, y esto es salvarlos a ustedes. Tú y yo conocemos la voluntad del Señor para nuestras vidas en Cristo Jesús, y Jesús nos llama a aferrarnos a esa promesa. Y la palabra del Señor nos llama a dejar, según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 9, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes nos afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Versículo 8, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y luego en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, otra demanda del evangelio, puesto que Cristo ya murió por ustedes, hermanos, y Cristo no los destruyó a ustedes que eran sus enemigos, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No tenemos que tomar venganza por nosotros mismos, pero esto aplica también para todas las demás áreas en nuestras vidas en las que nosotros muchas veces hemos querido caminar en nuestra propia voluntad sin escuchar el consejo del Señor. Decisiones que tenemos que tomar, caminos que hay que recorrer, cosas que hay que dejar de hacer, que muchas veces queremos a medirlas en base a nuestro razonamiento, en cómo se ven las circunstancias. Pero mis hermanos, siempre es mejor que escuchemos el consejo del Señor para no hacer el mal. David tomó la decisión de escuchar el consejo de Abigail y confiar en el Señor, aun cuando las circunstancias no eran favorables, pero él confió en el Señor. ¿Cuánto más nosotros, que hemos visto a Cristo y que tenemos la certeza por su muerte y por su resurrección de que Él nos llevará a reinar con Él y a vivir en una casa duradera con Él por la eternidad? Debemos confiar en el Señor. Debemos escuchar el consejo del Señor para no hacer el mal. Y si tú no has venido a Cristo, si aún no le has rendido tu vida al Señor, y tú quieres ser de aquellos que gocen de la protección del Señor, que puedas sentirte seguro que tus batallas serán peleadas por el Señor, en lugar de que tú tengas que apelar a tu propia justicia o la justicia de este mundo. Si tú quieres dejar de ser uno de los enemigos de Dios, que serán destruidos al final de los tiempos, y escuchar el consejo del Señor que te dice: ven, arrepiéntete de tus pecados y rinde tu vida a mí. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te está llamando el día de hoy a que escuches el consejo sabio del Señor y le entregues tu vida por completo a Él.